volvemos a encontrar en la Minga Sin Fronteras. Un espacio para la acogida de la comunidad migrante y la interculturalidad. Vamos a intercambiar saberes sobre los temas que más te interesan. Educación, trámites migratorios, derechos sociales, niñez y adolescencias, logement, etc. Pregunta, opina y comparte. Ahora comienza Minga Sin Fronteras. Minga Sin Fronteras a commencé. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast Minga Sin Fronteras. Este podcast es una producción de la Corporación Colectivo Sin Fronteras y con el apoyo del equipo de Radio Juan Gómez Millas, desde donde estamos grabando. También queremos agradecer a Revista Sur porque nos ayuda a difundir este podcast. Recordamos que además este podcast está saliendo por Radio Juan Gómez Milla, por Spotify, por YouTube en forma simultánea y además luego van a ver extractos del podcast en Facebook, Instagram y TikTok en las cuentas del colectivo Sin Fronteras. El tema de hoy será interculturalidad y educación para todas las infancias. Negra, samba, negra, samba. En el mes de noviembre se conmemora a nivel internacional la aprobación de la Convención de los Derechos de la Niñez. Esta convención, ratificada por el Estado de Chile, reconoce, entre otros derechos fundamentales, la no discriminación y el derecho a la educación. El 8% de estudiantes en Chile son migrantes y más de la mitad de este grupo no tiene documento de identidad chileno. Un proyecto impulsado por el diputado Juan Manuel Fuenzalida del partido de derecha UDI, que propone legalizar la discriminación y la exclusión de la niñez en situación migratoria irregular en su acceso a salud y educación, está avanzando en el Congreso, atentando contra los derechos de la niñez que ha migrado a Chile. La educación chilena ha acogido a miles de niñas, niños y adolescentes extranjeros que han traído su cultura, sus colores, su amistad y su amor, pero viven discriminación. Un estudio de la Defensoría de la Niñez indica que el 61% de las niñas y niños extranjeros se sienten discriminados, principalmente por su nacionalidad o la de sus padres y por el color de piel. Estás escuchando Minga Sin Frontera. Para hablar sobre interculturalidad y educación para todas las infancias, hemos invitado a Pedro Ramírez Chaparro, director del Liceo Alberto Blesgana de Conchalí, perteneciente al Servicio Local de Educación Los Libertadores, establecimiento público que cuenta con un 80% de alumnos pertenecientes a 10 países diferentes de América Latina y el Caribe. Bienvenido, director. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Uh-huh. Bueno, queríamos preguntarle qué cambios ha vivido el establecimiento educativo que usted dirige en los últimos 10 años, sobre todo en cuanto a los grupos de estudiantes que se han incorporado. Bien, el Liceo Alberto Blesgana, ubicado en la comuna de Conchalí, es un colegio que está próximo a cumplir 100 años de existencia, es decir, es un colegio antiguo de la comuna, quizás uno de los primeros, y en los últimos 10 años ha tenido un cambio importante respecto de lo que es su matrícula, su distribución, lo que en un primer momento fue una llegada paulatina de alumnos y alumnas, niños, jóvenes y adolescentes de origen peruano. Hoy en día contamos con, como decía en un principio, con una población estudiantil que abarca cerca de 10 nacionalidades distintas, y esto sin considerar, por ejemplo, los pueblos originarios, que según eso ya serían 11 naciones que reúne el liceo, debiendo junto a eso abordar diferentes desafíos
que por lo menos desde los últimos 5 años, que es el periodo que yo como estoy asumido como director de alta dirección pública, ha tenido la intención y la necesidad de generar un cambio en el proyecto educativo institucional y en los sellos que definen el colegio, tomando esta interculturalidad como una gran oportunidad educativa, formativa e integral para los niños y niñas que en el liceo se educan. Ujú. Pero ¿existen políticas que promuevan la inclusión de estudiantes que, por ejemplo, tienen necesidades o realidades especiales, eh, como estudiantes extranjeros? A ver, si bien es cierto la normativa intenta implementar políticas públicas respecto del acceso universal a la educación, la realidad, lo que nosotros vivimos al interior de los liceos como encargados desde la gestión, podemos percibir los nudos críticos que estas políticas presentan a la hora de implementar, como es el acceso a los beneficios. Nosotros tenemos, como digo, cerca de un 80% de niños que vienen de distintos países y casi un 95% que viven una cultura desde lo que es la migración, y notamos las brechas en términos del acceso al derecho a la educación, las políticas que tienen que ver, por ejemplo, con subvenciones escolares preferenciales, y la mayoría de nuestros alumnos no pueden acceder a ellas por contar con un IPRUN, es decir, una identificación provisoria. Por lo tanto, pudiendo acceder nuestro colegio a distintas fuentes de financiamiento que nos permitirían implementar las políticas que el Estado declara, es imposible hacerlo si esos alumnos no son objetos de derecho de por sí para acceder a esas políticas por no tener un RUT nacional. Estás escuchando el podcast Minga Sin Fronteras. Seguimos hablando sobre interculturalidad y educación para todas las infancias. Estamos con Pedro Ramírez Chaparro, él es director del Liceo Alberto Bles Gana de Conchalí. Bueno, queríamos contarles que la cercanía con el director y el liceo es fuerte porque el colectivo Sin Fronteras está realizando un taller de teatro en este liceo. Así que por eso que también lo hemos invitado especialmente. Y justamente queríamos preguntar, ¿no? Este liceo, ¿qué iniciativas ha realizado para la convivencia intercultural entre sus estudiantes y estudiantes nacionales y extranjeros, ¿no? Para la inclusión? A ver, el Liceo Alberto Bles Gana es un liceo que tiene 2 sellos que son asignados por el sostenedor anterior, que éramos municipales antes, que es el sello artístico y el deportivo. Sin embargo, en una reflexión profunda con los distintos estamentos de la comunidad, decidimos, o sea, no es que lo hayamos decidido, hubo un sello que nos termina envolviendo a todo, que es la alta presencia de alumnos y alumnas extranjeras y extranjeros. Por lo tanto, nosotros tomamos este desafío de la interculturalidad en un principio, más desde las ganas que desde el conocimiento profundo de lo que era la interculturalidad. Teníamos, o sea, inquietudes, veíamos en la presencia de distintas formas de entender la educación, la cultura, la vida, la sociedad, lo veíamos como una oportunidad, pero nos faltaba una base concreta desde el punto de vista de la teoría también y de la práctica de lo que es ser intercultural. Por ejemplo, en un principio nosotros hablamos de la multiculturalidad, pero fue gracias al colectivo y al vínculo que tuvimos con el colectivo Sin Fronteras, en donde le pudimos poner reflexión y carne a lo que nosotros intuitivamente entendíamos por interculturalidad, lo cual nos ha permitido reflexionar al respecto, entender qué es la interculturalidad, la integración de distintas culturas, cómo se validan y se hacen carne y se expresan en lo que tanto de repente se habla de la integralidad de la educación. Nosotros partimos hace muchos años atrás con un proyecto de expresiones culturales llamado América Morena, que hoy día está asentado en el liceo, que es parte importante del liceo, en donde se integran no solamente las expresiones musicales, de baile, de cultura, de usos de lenguaje, de gastronómicas, que por supuesto es una importante expresión cultural, y la hacemos día a día carne en nuestros alumnos y alumnas,
apoderados y profesores, incluso sostenedor, en términos de en que ellos encuentren ahí un espacio para expresar sus culturas e integrarlas y enriquecernos a partir de esto. Y en ese sentido yo siempre voy a valorar mucho el vínculo que tenemos con el colectivo, porque nos permitió, insisto, ponerle piso, ponerle carne y hacerlo realidad, más desde que de la intuición, desde la práctica concreta y de la experiencia que ustedes tienen. Bueno, creo que es como, entre comillas, más fácil hacer este trabajo con los estudiantes, las estudiantes, porque están ahí, ¿no? Pero ¿cómo se trabaja este enfoque intercultural con las y los apoderados, sabiendo que cada familia es una realidad diferente? Son 10 nacionalidades, mencionaba usted, o sea, ¿cómo se trabaja con los apoderados que en realidad, no sé, cada cuánto, porque cada 2 meses más o menos hay como reunión de apoderados, no sé? ¿Cómo trabajan este enfoque con ellos, ellas? A ver, desde lo personal yo creo que la variable siempre más sencilla de abordar son los niños y niñas. Ellos son muy flexibles, son capaces son muy generosos en entenderse a sí mismos y a los demás, tienen esa natural intuición de integrarse. Los apoderados siempre son una variable mucho más compleja porque están atravesados por otros factores subjetivos y que como comunidad hemos intentado manejar primero desde darles voz. Yo creo que es fundamental construir un tejido interno representativo a través de las pequeñas microcomunidades que son los cursos, a través de su sistema de representación, sus expresiones democráticas, el centro de padres, que por supuesto es el tejido fundamental y representante del estamento de los apoderados, al interior de los cursos también, pensando en los niños, las directivas de los cursos. Nosotros tenemos representantes y directiva desde primer ciclo hasta cuarto medio, y también tenemos una jornada vespertina donde estudian jóvenes y adultos. En ese tejido interno democrático y representativo creemos que nos jugamos gran parte de lo que es la interculturalidad y en las expresiones diarias también al interior de lo que son las distintas realidades de los estamentos. Entonces, esto es dinámico, se está trabajando en cada momento, en cada instante, insisto en algo que creemos que lo hemos relevado también como importancia, de darles voz, darles espacios de expresión que son naturales y que no tienen que ver con el simple hecho de detentar un cargo de representante o algo por el estilo, sino de que todos sean parte de este juego democrático e integrador que debería ser la cultura de los colegios. Estás escuchando Minga Sin Fronteras. Estamos hablando sobre interculturalidad y educación para todas las infancias con Pedro Ramírez Chaparro. Él es director del Liceo Alberto Bles Gana de Conchalí. Director, ¿qué dificultades ha enfrentado o enfrenta el enfoque intercultural en su liceo? A ver, yo soy de la opinión que si hay un sistema que es muy poco reactivo a los cambios, es el sistema educativo. Si uno hace una reflexión, escuelas, colegios, liceos e incluso universidades, trabajan en el modelo clásico de lo que se entiende la educación desde siempre. Es decir, creo que una de las profesiones que menos cambia, la más resistente a los cambios, es el sistema educativo. Y por supuesto las dificultades y las tensiones y las brechas que esto generan son diarias. Primero desde las personas que participamos y somos actores, desde nuestro desconocimiento, desde nuestros prejuicios, desde aquella constante bombardeo desde la propaganda y desde la prensa, tenemos y se generan prejuicios y presupuestos respecto de lo que es ser extranjero en Chile. Yo creo que ahí fundamentalmente, y por supuesto también desde el sostenedor, que nos mira no digo con desconfianza, pero con mucho desconocimiento, un desconocimiento que es natural y que nosotros también lo vivimos y que hemos tomado medidas para enfrentarlo. Y fundamentalmente yo creo que es la poca capacidad y flexibilidad del sistema, incluso desde la norma que existe, pero que no se implementa de manera correcta, creo yo, en los establecimientos y en el sistema en general. Pero yo creo que esas dificultades
le dan aún mayor validez al desafío que significa la integración y la interculturalidad en los colegios. Y es una construcción diaria, insisto yo con ello. Ujú. Y en cuanto a los estudiantes haitianos que enfrentan, ¿no? Más dificultades o barreras, sobre todo el tema lingüístico, ¿no? ¿Qué apoyos pueden gestionarse desde los establecimientos educativos para enfrentar estas barreras? Bueno, eso es un tema que es bastante dinámico. Nosotros tuvimos una intensa migración haitiana hace unos 4 o 5 años atrás, diría 6 años atrás. Y el Sexto Negro, en una reacción, creo yo, bastante positiva, inmediatamente nos puso un mediador cultural de origen haitiano, pero hace cerca de unos 3 años se produjo un proceso como de movimiento de gente haitiana que se fue del colegio, muchos se fueron del país, coincide un poco con lo que pasó en Estados Unidos con la aparición de muchos carnets nacionales de gente haitiana. Por lo tanto, bajó dramáticamente el porcentaje de alumnos haitianos. Nosotros hoy en día tenemos una cantidad de niños haitianos bastante baja, no más de 10, 12. Ellos ya están, entre comillas, chilenizados, es decir, que no presentamos dificultad en lo que es el idioma por producto de esta situación. Pero, claro, estoy hablando de lo que pasa en Alberto Blejana y, por supuesto, hay colegios de la comuna que son parte del SLEP, y pongo el ejemplo de la comuna de Quilicura, donde hay un alto grado de alumnos haitianos, y ellos han trabajado y tienen un mayor conocimiento respecto de lo que es el tema de la barrera lingüística, a través también, como decía, del tema de los mediadores, tema que en Alberto Blejana ya no se está dando tanto. Ah, ya. Y porque existe una exhibición de la prueba estandarizada que mide la calidad de la educación, el CIMSE, ¿no? Por dominio lingüístico. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia, cómo se enfrentan estos desafíos del CIMSE cuando, digamos, hay una discriminación en ese Sí, sentido. yo lo veo como discriminación porque creo que es la solución más fácil que el sistema encuentra, es decir, sacarlos de la evaluación. Lo mismo los muchachos que presentan, niños y niñas que tienen neurodivergencia, muchas veces también uno las puede informar y el sistema da esa solución de excluirlos de la evaluación, cuando me parece que es una solución facilista, por cuanto no da cuenta del concepto de inclusivo que debería tener el sistema educativo y dar respuestas como país, como sistema, para que sean parte de esa evaluación. Entonces quedan en la cifra negra respecto de la importancia que tiene, creo yo, la evaluación estandardizada en términos de la medición de la calidad educativa. Por lo tanto, me parece a mí que, insisto en el concepto de una solución facilista que no da cuenta del deber de inclusividad que debería tener el sistema. Además, hay una invisibilización a esas realidades que existen, como también mencionaban, no solamente el caso de los niños, niñas que no manejan el español, sino otras realidades que se están viendo y que en realidad, bueno, si no las cuento, no existen. Exacto, es lo que nosotros vemos como el silenciamiento. Esos niños no tienen derecho a hablar, no tienen derecho a participar. Recordemos que son niños y niñas que ven cómo sus compañeros sí pueden ir ese día a rendir la prueba y ellos, por una circunstancia X, no pueden. Por lo tanto, creo que de las soluciones la peor, por cuanto, insisto en el concepto, es excluyente. Cuando las declaraciones políticas que debe dar nuestro sistema habla de la inclusión y no de la exclusión. Estás escuchando el podcast Minga Sin Fronteras. Seguimos hablando sobre interculturalidad y educación para todas las infancias con Pedro Ramírez Chaparro. Él es director del Liceo Alberto Blejana de Conchalí. Bueno, habíamos hablado de este trabajo que se hace con los estudiantes, con los apoderados, pero también preguntarle cómo se trabaja con docentes y trabajadores de la educación, que además ellos tienen también tienen una carga de prejuicios y como decía usted muy bien, que están siendo invadidos por redes sociales y medios de comunicación, también cómo
como viendo a estas otros, que son estos nuevos habitantes extranjeros, como una amenaza, ¿no? Sí, es complejo, no es sencillo. Tenemos que, en un porcentaje de funcionarios, que son cerca de 92 funcionarios que trabajan en el liceo, no solamente docentes, asistentes de la educación, auxiliares, equipos directivos, profesionales, eh, están constantemente, insisto en el concepto, bombardeados y sobresaturados de información que muchas veces está sesgada o responde a ciertos prejuicios respecto de lo que es ser inmigrante en Chile. Eh, Sin embargo, nosotros nos valemos de algunos instrumentos y algunas declaraciones políticas que declara el mismo sistema educativo, y lo abordamos también del hecho de que nosotros como educadores somos y tenemos el rol de garante de derechos. Por lo tanto, en nuestro rol de garantizar los derechos a la educación y el acceso a la educación a nuestros alumnos, es que se trabaja desde esa perspectiva, también del trabajo constante, y ahí yo agradezco mucho también, insisto en lo que digo, el aporte del colectivo, porque es una construcción diaria en la cual debemos relevar de manera constante y hacer realidad y traerlo a lo visible, no lo que se da por obvio, sino hacerlo visible y ponerlo delante en términos de lo que es el deber de entregar una educación de calidad, no importando de cuál es la nacionalidad del alumno. Ujú. Bueno, nosotros destacamos también el trabajo que estamos haciendo porque hay que conocer estos ejemplos, hay que conocer que existen escuelas, liceos en este caso, porque ustedes, bueno, se llama liceo, pero tienen Kinder. desde kinder, ¿no? Ujú. Entonces, que están ya enfrentando esta interculturalidad como dando respuesta a los desafíos que que aparecen paso a paso, ¿no? Ujú. Entonces, como liceo, que para nosotros es como modelo, ustedes también enfrentan desafíos hacia afuera. ¿Qué pueden mencionar, no sé, con respecto a los mismos SLEP o con el entorno? A ver, del sostenedor yo creo que la buena noticia es que el servicio local observa y mira el fenómeno de la migración, y en esto coincidimos como una gran oportunidad, ¿ya? Yo sé que hay leyes, y aquí me voy a meter en el tema legal, hay leyes que están avanzando en el Senado, que usted la mencionaba, que son leyes segregacionistas y que van en contra de lo que es el espíritu inclusivo de la educación. Por lo tanto, el servicio, creo yo, es capaz de observar esto como un enorme peligro para lo que es la continuidad del servicio educativo, y aparte que son leyes que eh, no ven el sistema como en su conjunto. Me pregunto yo y hago la reflexión, si esta ley llegara a ser promulgada, estaríamos hablando de que un 8% de la población de niños no tendría acceso a la educación o no tendría acceso preferencial, y las consecuencias sociales que esto implica por un lado. Y por el otro lado, sería un 8% de estudiantes, que es un número importante, que sacaríamos del sistema. ¿Y qué pasaría con aquellos profesores, como en mi liceo, en que la mayoría de los estudiantes son extranjeros? Me quedaría de 600 niños, con 150 niños nacionales, y esto significaría un enorme perjuicio para lo que es la estabilidad laboral de los docentes y de todos los actores del sistema. Por lo tanto, es impracticable, es necesariamente imperativo dar una respuesta al respecto y ser claros de que una normativa discriminadora como la que se está planteando en el Senado tiene un enorme impacto social, no, y por un capricho ideológico, creo yo, se estaría dañando el sistema educativo de manera irremediable. Ujú. Bueno, sí, pues habíamos hablado esto de estas políticas que van avanzando, que además también, no solamente en Chile, en otros países, el tema de la migración es usado como un tema de campaña, ¿no? Pero desde el otro lado, y usted con la experiencia que tiene, y decíamos, ¿no? Los niños, las niñas y las personas migrantes, además, vienen, no solamente son personas, vienen con una historia, con culturas, con unas formas
de hacer amistad y de amar. ¿Qué le ha enseñado a usted o a su comunidad estas nuevos habitantes? A ver, yo creo que lo más importante, y esto es una reflexión que la hacemos de manera constante al interior de los equipos, con los docentes y todo, es que una de las características que tienen nuestros alumnos migrantes es el hecho de que viven su vida de una manera colectiva, en una tendencia totalmente distinta que estamos teniendo los chilenos en el último tiempo, a entender nuestra vida de manera individual. Ellos se agrupan en colectivos. Un niño de enseñanza media se encarga de muchos niños de distintas nacionalidades que viven en su barrio, que viven en su casa, porque viven en una situación de bastante, digamos, hacinamiento. Cuando ellos, por ejemplo, van a la cocina a buscar fruta, no se llevan una manzana, sino que llevan muchas manzanas y las reparten entre los niños que se van juntos hacia sus casas, que vienen al colegio. Esa forma de entenderse como social, como un todo, como un conjunto, y no desde la individualidad, creo que hay una enorme lección y hay una enorme oportunidad de aprendizaje, y por eso que la multiculturalidad, la interculturalidad en nuestro colegio todavía cuesta, es un concepto que lo vemos como una enorme oportunidad también de crecer como colectivo y crecer comprendiéndonos que somos seres sociales. Y esa es una tendencia que en Chile se ha profundizado en el último tiempo, de entendernos como individuos y no entendernos en el marco de un conjunto social. Negra, samba, negra, samba. Hemos llegado al final de este capítulo del podcast Minga Sin Fronteras. Agradecemos a Pedro Ramírez Chaparro, director del Liceo Alberto Bles Gana de Conchalí, por haber participado en este podcast. Director, si quiere dar algún mensaje a las personas que están escuchando, no solamente en Chile, fuera de Chile, que nos, con diversidad de posturas y formación también. Yo voy a quedar con una reflexión, no lo voy a parafrasear, pero hay una reflexión muy intensa y muy importante que alguna vez hizo Malcolm X, y habló respecto de tener cuidado con la prensa, tener cuidado con los medios de prensa tradicionales, burgueses, creo yo, en el cual si uno le pone mucha atención y le presta oído, termina odiando al oprimido y amando al opresor. Suena como muy fuerte, pero a mí me da la impresión que en este caso se está ocurriendo un fenómeno similar. Los matinales, los noticieros, constantemente lo primero que dicen cuando ocurre una situación grave es mencionar si era extranjero o era nacional. Se vinculan ciertos conceptos que finalmente son tremendamente discriminadores y que no dicen relación con la realidad, y ahí están las estadísticas como elemento fiable, y es por eso que yo hago un llamado a las comunidades a reflexionar al respecto, a tener un juicio crítico respecto de esta realidad y a verlo como una enorme oportunidad, porque si hay algo que podríamos crecer como sociedad, entender desde la interculturalidad como un fenómeno y una enorme oportunidad de crecer como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Director, bueno, también agradecemos a Natalia Fernández y a Luis José Amado que nos apoyan en la producción y edición del podcast, al equipo de Radio Juan Gómez Millas, a Revista Sur también, y bueno, invitarles a escuchar otros episodios del podcast en Spotify, YouTube, X, en Facebook, Instagram, TikTok, estamos en todas las redes sociales y vamos a escucharnos pronto en un nuevo capítulo del podcast Minga Sin Fronteras. Chao.